La Edad de Oro en Sefarad. Capítulo 3, The Golden Era, The Emergence of Sephardic Civilization, escrito por Jane S. Herbert. Presentación por Isan. La vida y la influencia de Yehuda Levi. Yehuda Levi nació en 1075 en Tudela, dentro de la tradición cultural judeo-árabe andalusí. Recibió su educación hebrea de Isaac Alfasi en Lucena y trabajó como secretario para Josefa Ibn Migas. Vivió en ciudades como Sevilla y Granada, donde abrazó la cultura musulmana, a pesar de la turbulencia política de la época. Su vida coincidió con eventos históricos significativos, incluyendo los conflictos cristiano-musulmanes y la caída de Toledo y Granada. Carrera y contribuciones. Alevi fue un destacado cortesano, poeta y líder comunitario, conocido por sus diversas obras literarias. Su poesía, que abarca varios géneros, se integró en los libros de oración sefardíes y askenazíes. A pesar de su éxito en Andalucía y Egipto, Alevi se sintió profundamente dividido entre su vida en España y su anhelo por Jerusalén. Su partida de España marcó el fin de una era en medio de las cambiantes dinámicas de la vida judía. Evolución de la poesía hebrea en Al-Ándalus. En el siglo IX, la poesía hebrea experimentó una transformación con la introducción de la métrica y las rimas árabes. La rivalidad entre Dunas ben Labrat y Menahem ibn Saruk impulsó la fusión de la prosodia árabe y hebrea, dando lugar a nuevas formas poéticas como el Muwaza y el Sahal. Esta revolución poética representó un alejamiento de la poesía hebrea tradicional, poniendo énfasis en la métrica y la rima. Impacto cultural de la nueva poesía. La nueva poesía integró temas árabes con tradiciones hebreas, incorporando conceptos filosóficos y científicos. Floreció tanto en contextos seculares como religiosos, transformando obras religiosas y convirtiéndose en un sello distintivo de la Edad de Oro. Durante esta época, se destacó la poesía junto con los logros en filosofía, medicina y artes, epitomizando la riqueza cultural del periodo. Poetas profesionales emergieron, recitando versos en diversos entornos, desde cortes hasta sinagogas. Influencia del lenguaje y literatura. La elegancia en el lenguaje dejó de ser exclusiva de los musulmanes, permitiendo a retóricos como Asdaya ibn Saprut y Samuel ibn Nagrela ganar poder. Los judíos en España confrontaron y manipularon una tradición literaria diferente, sobresaliendo en poesía y retórica. Poetas profesionales escribieron panegíricos y poemas especiales para sus mecenas, mejorando sus reputaciones a través de obras exageradas. Además, a menudo actuaban como secretarios oficiales de sus patrocinadores, promoviendo e inmortalizándolos mediante la poesía. La introducción del papel en el mundo islámico hizo que los libros fueran más asequibles y accesibles en Occidente. Los clásicos judíos de Bagdad ayudaron a afirmar la independencia religiosa y cultural en España, y los eruditos mercaderes jugaron un papel vital en la adquisición y preservación de libros, reflejando el valor intelectual otorgado a la literatura. El amor por los libros y la palabra escrita perduró, manteniéndose la tradición de coleccionarlos hasta la expulsión en 1492. Figuras literarias de la Edad de Oro. Poetas multifacéticos como Solomon ibn Gabirol destacaron en filosofía, gramática, ética y poesía, demostrando talentos diversos. Los poetas judíos trabajaron en diversas disciplinas literarias, produciendo obras en hebreo basadas en fundamentos árabes. Poetas como Yehuda Levi fueron competentes en poesía religiosa y secular, filosofía y medicina, reflejando un amplio espectro intelectual. Moisés Maimónides, un erudito prominente, sobresalió en varios campos excepto en la poesía, contribuyendo significativamente al aprendizaje. Reuniones poéticas en la Edad de Oro. Durante la Edad de Oro, los recitales de poesía eran eventos elegantes acompañados de vino, música y danza en reuniones exclusivas. Los temas de política y literatura dominaban las conversaciones, y los poetas demostraban sus habilidades de improvisación con composiciones ingeniosas. Era común que enfrentaran desafíos creativos, como componer poemas al revés o utilizando restricciones específicas. A pesar de las restricciones islámicas, el vino era un tema popular tanto para poetas árabes como judíos, celebrando su estética y dedicando incluso colecciones completas a la poesía sobre el vino. Los poemas inspirados en el vino reflejaban matices culturales y tradiciones poéticas de la época. Temas y estilos poéticos diversos. Los poetas exploraban una variedad de temas más allá del vino, como pulgas,
cercanas y objetos cotidianos, convirtiendo incluso los temas más insignificantes en obras maestras poéticas. Demostraban su versatilidad al encontrar inspiración en temas mundanos o inesperados, aportando una perspectiva única y creatividad a sus temas elegidos. Además, los poetas combinaban hábilmente temas ligeros con reflexiones sobre la muerte y la transitoriedad de la vida. Las expresiones de devoción religiosa y la contemplación de la mortalidad eran comunes, y nuevos poemas devocionales entrelazaban experiencias religiosas personales con reflexiones filosóficas. Los poetas también incorporaban conocimientos científicos y astronómicos en la poesía religiosa, enriqueciendo la profundidad espiritual. Poesía judía en la España medieval. Las poesías de batalla de Nagrela servían como herramientas pedagógicas para sus hijos en caligrafía y prosodia. Era un poeta hebreo único con conocimiento militar, evidente en sus descripciones vívidas de batallas. La representación auténtica de la batalla de Alfuente en 1038 destacaba las maniobras estratégicas y el combate intenso, retratando temas de valor, unidad y sacrificio en medio del caos bélico. Los escritores judíos andalusíes se enfocaban en la lucha entre el Islam y el cristianismo, lamentando la pérdida de la gloria judía y expresando la esperanza de redención futura. Exploraban la conexión duradera con Sion y el anhelo de regresar a la tierra tradicional, con las odas introspectivas de Aleviación y su contemplación de emigrar a Israel. Influencias intelectuales y filosóficas. La asimilación de la cultura musulmana alcanzó su punto máximo en la Andalucía medieval, con riesgos como el desmoronamiento social y las conversiones voluntarias. El encuentro con la filosofía griega a través de traducciones árabes condujo a nuevas perspectivas teológicas y desafíos en la reconciliación entre razón y revelación, especialmente en lo que respecta a las referencias antropomórficas a Dios. Los pensadores judíos en Bagdad y España se comprometieron con ideas griegas, emergiendo una nueva literatura filosófica influenciada por traducciones árabes del pensamiento griego. Esto resultó en un discurso filosófico distintivo entre los intelectuales judíos, alcanzando conclusiones teológicas similares a las de los estudiosos musulmanes en España. Fin. La Edad de Oro en Sefarad. Capítulo 3, The Golden Era, The Emergence of Sephardic Civilization, del libro The Use of Spain, A History of the Sephardic Experience, escrito por Jane S. Herber. Presentación por Isan.